Por Tijuana nada nos detiene. Es así que diseñamos proyectos de apoyo y mejora para los espacios municipales de arte y cultura, como la ampliación y modernización de la Casa de la Cultura El Pípila y Playas de Tijuana, y la construcción de una nueva en San Antonio de los Buenos. Estamos creando soluciones. Ayuntamiento de Tijuana. Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y algo más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y algo más, bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar cerrando la semana, siempre en la gratísima compañía de usted que nos ve, nos escucha, nos sintoniza a través de esta opción que tenemos para la cobertura regional, la de todo el estado de Baja California y parte de California, del sur de California. En esta transmisión en vivo, en directo que hacemos a partir de este momento y a través de canal 176 de CNR en televisión por cable. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de internet. La internet o el internet, como usted quiera, como le resulte más cómodo. El asunto es que llegamos al mundo entero a través de la dirección del portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, que es Agencia Fronteriza de Noticias. La dirección www.afntijuana.info, la opción para estar informado, usted lo sabe. Esta es una edición más de, sí, ya la de viernes, ya se nos acabó. La edición de AFN Político y algo más, que es producción de Agencia Fronteriza y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García, le invito a quedarse con nosotros los próximos 56 minutos porque tenemos cosas interesantes que compartirle. Le recuerdo que estamos transmitiendo adicionalmente a través de canal 156 de PSN en una transmisión en horario diferido por la noche. En punto de las 3 de la tarde, canal 176 nos trae a todos la repetición de este espacio. Les recuerdo que el archivo del programa queda pues a su disposición en el portal de Agencia Fronteriza. Ahí está en la sección de videos, en la parte baja. Ahí va a encontrar todos los programas transmitidos en los últimos 2 años. Y lo sabe usted, Agencia Fronteriza está presente en las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en YouTube. Así es que no tiene pierde. Además está usted, mire, a un clic de la información a través de Agencia Fronteriza. ¿Soné presumido? Pues sí, a lo mejor sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Es una realidad, ¿no? Nos respaldan 12 años de trabajo, usted dirá. Oiga, ciertamente hay algunos acontecimientos de las últimas horas que le vamos a compartir, pero mire, antes de entrar al menú informativo del día, vamos a entrar en materia con una entrevista, porque hoy está aquí, en esta mesa, acompañándonos, un tijuanense involucrado con el sector productivo desde hace rato, con la vida pública, la vida política, pues casi recién desempacado de Buenos Aires, de Argentina, tolerando, soportando los cambios de clima, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí está, ha sido dirigente nacional de la industria maquiladora, entre muchos otros cargos que ha ocupado en su trayectoria pública. Me refiero a Daniel Romero Mejía. Daniel. Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Mi agradecimiento. Pues, ¿ya qué te sentó mal la Argentina o extrañaste la casa o qué pasó ahí? No, al contrario, yo creo que la experiencia institucional de haber colaborado en esa representación diplomática trajo consigo una serie de retos y sobre todo de ventajas, porque es un trabajo que desgraciadamente no es reconocido en toda su magnitud.
representar al gobierno mexicano en un país tan combativo, con tantas relaciones históricas como es la Argentina con México, es una enseñanza diaria. Y bueno, mi esposa y un servidor tomamos la decisión de regresar a nuestra tierra, a nuestra casa, después de haber cumplido a cabalidad la invitación que nos hizo el embajador Fernando Castro Trenti, haber tenido bajo nuestra responsabilidad asuntos económicos y comerciales, y en su momento algo que es tan especial para un fronterizo, manejar asuntos de tipo cultural, y más en unos países, como mencionaba, tan entrelazados entre ambos, México y Argentina. Y bueno, tú eres una persona inquieta. Desde que yo tengo uso de razón, nos conocimos hace casi 40 años, ¿no? Por ahí. Pues más o menos, Más 30, o menos, ¿no? 35. Sí, ¿no? Es correcto. Recién desempacado de la carrera de Derecho en la universidad, haciendo equipo con otro grupo de jóvenes entusiastas en la época, ¿no? Así es. Jorge Alberto Duarte, recordado siempre. Con mucho cariño, además. Sin duda. Guillermo Castellanos, el Willy. Claro. Antonio Martínez Luna. Así es. Todos muy jóvenes y con muchas ambiciones de querer para nuestra ciudad y para nuestro estado lo mejor. Y bueno, te recuerdo ahí en aquellas tareas del Centro de Menores Infractores, para empezar, y luego ya te fuiste involucrando en otra serie, en otro ritmo y en otras experiencias. Yo creo que el Tribunal para Menores, tanto el local, que en aquel tiempo era el Centro de Observación para Menores de Conducta Antisocial, como después el haber adquirido el Tribunal Federal para Menores, nos trajo tanto a mi familia como a un servidor una educación de vida. Tener 22, 23 años y recibir esa alta y honrosa representación por más de 5 años, de impartir justicia tutelar. Creo que moduló un poco el carácter personal, pero sobre todo el estilo de vida de un servidor, ¿no? Soy un hombre de familia, voy a cumplir casi 35 años de casado con mi esposa Lorena. Constituido una familia que creo que con el esfuerzo de ella ha estado bien formada, que me permite en esta etapa de mi vida poder haber tomado la decisión de viajar con el embajador Castro Trenti a Argentina y hacerlo con la tranquilidad de que se educaron bien mis hijos y que uno está bien. La experiencia profesional en la primera etapa de mi vida fue una experiencia muy fructífera. Ciertamente me tocó a mí los cambios de gobierno entre el licenciado Jicotenca Leiva y luego el ingeniero Bailón, y que asumiera el gobierno estatal Rufo Apel. Me mantuve siempre fiel y leal a mis principios partidistas, pero sin contaminar las actividades profesionales que después fueron llegando a mi vida. Participé en gobiernos federales con mucha seriedad también. Me tocó una época que yo no le deseo a ningún funcionario federal, alrededor del 83-84, perdón, 93-94, que fue la muerte del licenciado Ruiz Maciel, la muerte del licenciado Colosio, el levantamiento zapatista en el sur. En ese momento yo estaba como subdirector de coordinación política con estados y municipios, y ahí volví a tomar una decisión de vida, regresar de la Ciudad de México a Tijuana y hacer una vida, creo, productiva en el sector empresarial, que los últimos años lo hice ahí, donde también la motivación personal me llevó a la presidencia de la Asociación de la Industria Maquiladora local, luego a la nacional, y posteriormente, en base, creo, a la actividad, pues pude dirigir el Consejo Coordinador Empresarial en una época que, si recuerdas, don Enrique, la inseguridad estaba en su pleno apogeo. Tuve que encabezar movimientos que en su tiempo fueron muy agresivos, que fue la separación institucional de los organismos empresariales a las actividades de gobierno, con la idea de que la Ciudad de México, el gobernador en su momento y el presidente municipal, tomar en cuenta la ansiedad, la necesidad y sobre todo la pujanza de los ciudadanos de Baja California al tema de la seguridad o inseguridad en su momento.
Creo que eso nos permitió que el hoy jefe del mando único, el Morelos, Capella, hiciera también su parte. Él en esos momentos era un asesor del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, el mando único que hoy está en discusión si tenemos o no en Baja California, pues eso fue motivado por la propia presión social en su momento. Estoy hablando casi del 2006, 2007, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la experiencia de vida, tanto profesional como ciudadana, ha estado latente en mi vida cotidiana, ¿no? Y creo que hoy, con el regreso personal a Baja California, bueno, se abren posibilidades tan importantes de participar en política, ya no pública, sino institucional del partido, ¿no? Parece que entras a otra etapa en tu vida personal con esto. Yo creo que todos tenemos en el proceso de vida que tomar decisiones, sobre todo aquellas que inmiscuyen la actividad personal, profesional. El día de hoy, la ciudadanía está exigiendo que dentro de los partidos políticos se encuentren los perfiles ciudadanos, pero sobre todo profesionales, que puedan entrar a una auscultación de su vida, tanto privada como profesional. Yo creo que Daniel Romero puede ser auscultado perfectamente dentro del partido. Creo que soy profesional en lo que yo hago y creo que tanto el Congreso como la presidencia municipal de Tijuana debe estar manejada por gente profesional. Lo que está pidiendo la sociedad es transparencia, claridad. Entonces, con este movimiento de independientes, lo único que permite es que miembros de un partido podamos levantar la mano y pedir que seamos tomados en cuenta, bajo el argumento de que todos vamos a ser revisados, todos debemos ser revisados en nuestra actividad. La rendición de cuentas es algo que en el sector empresarial lo hemos estado señalando. Yo no podría ser omiso al no poner sobre la mesa que uno debe de ser evaluado no solamente en su vida anterior, sino evaluado en el desempeño de los cargos públicos. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que tengo los elementos necesarios para que en su momento y bajo las condiciones que los partidos consideren, uno pueda entrar en esta evaluación institucional. ¿Estarías buscando la candidatura a diputado por el PRI? Mira, yo soy miembro del PRI desde que tengo uso de la razón. He desempeñado actividades dentro de mi partido. He tenido también la congruencia de no contaminar mis dirigencias empresariales con mis sentimientos institucionales. Por eso mucha gente ni siquiera sabe o sabía que yo pertenezco al Partido Revolucionario Institucional, porque he separado y creo que lo he hecho con éxito ambas cosas. Me tocó ser coordinador en los últimos años de un movimiento que el licenciado Castro Trenti realizó, que es el Movimiento Baja California. Me tocó participar con él cercano en una campaña tan competida para la gobernatura. Así es. Con muchas experiencias personales y otras de la necesidad que vive la gente en Tijuana. Y bueno, eso me tocó coordinar también en los últimos años la campaña de Nancy Sánchez para la senaduría, que en tierra la ganamos, pero por las alianzas esas parciales medias raras, la votación no fue la que se esperaba por los votos nulos. En fin, la actividad dentro del partido la he estado realizando cuando no tengo ninguna responsabilidad ni empresarial ni gubernamental. Entonces, creo que el Congreso debe tener personas, ciudadanos, que puedan ser independientes a la toma de las decisiones. Yo creo que ahí es donde nace la esencia de los llamados independientes. No que no participen en un partido, sino que tengan probada capacidad de poder tomar decisiones con la congruencia de lo que creen y que sabe que la gente necesita. Entonces, si traduzco correctamente, tú crees en la independencia, pero de criterio. Siempre. En la autonomía, sí, en la toma claro. de decisiones. Mira, a nuestra edad, creo que lo que uno ha hecho de su vida ha sido eso,
ser congruentes. Esa rebeldía propositiva que alguna vez yo la marcaba, de no asumir como cierto todo lo que te dicen, creo que es lo que diferencia el que un legislador, un presidente municipal pueda tomar sus propias decisiones. Y en ese sentido creo que estoy preparado, soy cuidadoso de los términos para que no se me señale, pero creo que este movimiento de independientes ha adelantado mucho el escrutinio de los tijuanenses hacia los tijuanenses, y que mejor alguien, como un servidor que no tiene por qué esconder sus aspiraciones, pueda ser tomado en cuenta por su propio partido. Hace mucho tiempo, Daniel, en el PRI no se veía nada bien que un militante abiertamente expresara sus aspiraciones por un cargo de elección popular. Hace algunos días aquí estuvo Cris López, dirigente estatal del PRI, diciendo: los que quieran ser, órale, adelante, exprésense, manifiéstense y empiecen a interactuar con la gente, con la población. Parece que ha habido algunos cambios ahí. Yo creo que todos dentro de este escenario preelectoral, ficticio, porque ni siquiera estamos en un proceso, estamos en cara a un proceso, pero no dentro de un proceso. Se han adelantado los tiempos, pero sobre todo los perfiles de lo que espera la ciudadanía. Ciertamente muchos militantes de todos los partidos han sufrido decisiones de señalización ciudadana por cosas que ni siquiera hemos hecho nosotros, ni nos han tomado en cuenta. El caso del IVA es uno de los cuales el costo político fue claramente señalado en las elecciones federales, pero yo creo que así como se ha estipulado en esta nueva dirigencia del Partido Revolucionario, que serán tomados en cuenta ciudadanos dentro del partido, fuera del partido, nosotros también tenemos la obligación de levantar la mano y decir que existe uno, que existimos, que tenemos la obligación y no estamos impedidos para que sea revisada nuestra vida privada y pública, que tenemos libertad de pensamiento, que tenemos una experiencia probada en una serie de sectores. Te comento algo muy rápido. Mira, normalmente el mexicano y sobre todo el fronterizo nos une hacia el norte una cultura económica muy específica por relación de cercanía, tradición, etcétera, etcétera. El acuerdo comercial Telecán pues fortalece esa historia. En mi caso, si recordarás, fui nombrado e invitado por el gobierno japonés a representar los intereses de Japón como cónsul honorario de Japón, porque me tocó manejar en su momento al sector empresarial en el acuerdo de asociación económica México-Japón. Soy un estudioso de la economía asiática hacia México, y lo que permitió poder complementar esa educación en esas políticas públicas fue encontrar las similitudes y las diferencias que existen ahora con nuestros colegas del Cono Sur. Si nosotros hacemos una evaluación, México ha perdido una serie de lugares en competitividad provocada por la falta de certeza jurídica. Si nosotros trasladamos la experiencia de nuestros compañeros del Cono Sur, la experiencia de las inversiones asiáticas, y las conjugamos con la cultura exportadora que tiene el trabajador fronterizo, nosotros podemos crear desde el Congreso, desde la política pública de un ayuntamiento, mecanismos, primero, que retengan las inversiones que tenemos. Segundo, que se promueva lo que es factible promover. Y tercero, lo más importante, que al trabajador, aquel que quiera hacer su trabajo correctamente, le llegue la riqueza de la manufactura. Pero si nosotros seguimos esperando que el centro de la República nos indique quién puede ser candidato, quién puede ser, qué política económica es la que deba de prevalecer en la frontera, nosotros estamos predestinados a seguir viviendo en crisis recurrentes. Entonces, ¿te ves como diputado orientado a las tareas de la promoción y el desarrollo económico, básicamente?
Yo me veo como un miembro del partido que puede fácilmente, y si así lo consideran, ser un buen representante en el Congreso de Baja California. Pero también no tengo límite, también tengo la preparación y tengo el suficiente experiencia para subir un poco la apuesta, ¿no? ¿Y eso a qué me refiero? Así como se han manejado 3 o 4 buenos tijuanenses, creo que Daniel Romero no está excluido de formar parte de esas opciones que se tengan para la presidencia municipal. Ah, caray, entonces estamos hablando de otras cosas ya. Dirigir el gobierno de la ciudad, bueno, supongo, no sé en tu experiencia, eh, representa un desafío todavía más alto, Claro. ¿no? Estás hablando de la cuarta o quinta ciudad más importante del país, así es que, Administrar una ciudad no solamente requiere que sea uno designado por el partido, que sea uno llevado a una votación específica, sino también debe de haber un complemento que es la experiencia. Para administrar una ciudad tan complicada como Tijuana, requiere que tu vida profesional hayas acumulado esa serie de experiencia que te permita, por un lado, administrar lo que la gente quiere, que es la congruencia de la obra pública. Segundo, saber los asuntos específicos en materia de seguridad pública. Como recordarás, en su momento yo fui agente del Ministerio Público Federal. Me tocó trabajar asuntos de combate a la delincuencia. Tuve la gran oportunidad de ser tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. así es. Luego, entonces, mi experiencia no es pírrica, llevo una experiencia de vida que permite el día de hoy llegar con la suficiente capacidad para generar política pública municipal con un equipo de trabajo de profesionales, o sea, no es nada empírico. Pero bueno, la realidad es que yo pongo sobre la mesa que Daniel Romero Mejía es un hombre nacido en la colonia de Independencia, es un hombre que tiene su familia en Tijuana, que ha tenido un gran privilegio de representar al gobierno mexicano y representar otras acciones en los 3 órdenes de gobierno, así como en el sector empresarial. Entonces, bueno, la decisión final es de los dirigentes de mi partido y sobre todo el gran elector es al final de cuentas la ciudadanía. Entonces Daniel Romero levanta la mano para la presidencia municipal de Tijuana. Es correcto. Bueno, es evidente, has desarrollado toda una serie de conocimientos, de talentos, de destrezas y habilidades en el ejercicio profesional. Y sin embargo, ¿crees, te sientes capaz de conducir un gobierno que puede hacer mejores cosas, sustancialmente mejores que las que hemos visto en estos últimos ejercicios de gobierno? Mira, yo creo que cualquier presidente municipal, cualquier administrador de una ciudad tan importante como Tijuana, debe tener el fundamento primero de la congruencia. Administrar una ciudad generando programas personales no abona. La propia ciudadanía te dice lo que necesita, pero también debe de haber un binomio de responsabilidad entre el que administra y de corresponsabilidad de la ciudadanía para hacer lo que debe hacer. Segundo, el mecanismo de las plataformas electorales, en este caso de los partidos, instrumenta acciones que si uno se ciñe a ellas, puede elaborar programas de política pública directa. El administrador de la ciudad debe ser un gran gestor, un gestor de recursos tanto estatales como federales. Debe ser un administrador que sepa lo que hace cada oficina. Y eso no lo aprendes ni en campaña, ni lo aprendes asumiendo la titularidad de la posición. La aprendes con toda tu carrera institucional, profesional. Y 3, yo creo que el arte de la honestidad, de la transparencia, significa que no tengas conflicto de intereses. Algo que no es potestad de ningún independiente, de ningún partido que cree que es
lo mejor para el país. Tiene que ver con una calidad personal. El funcionario que tiene conflicto de intereses por alguna política pública está predestinado a fallar. Entonces, en ese sentido, creo que también sobre la mesa se tiene que poner esa ratificación de libertad. Y en ese sentido, bueno, pues me pongo a consideración. Creo que puedo ser muy buen legislador en su momento, por esa misma libertad de poder hacer en las leyes y reglamentos lo que la experiencia y la congruencia de escuchar a la ciudadanía puede suceder. Pero eso no es limitativo. Caramba, ¿ya se ha externado esta aspiración al interior del PRI en algún foro? ¿Ya se ha empezado a Mira, manifestar? yo tengo una semana y media que regresé de terminar una función diplomática en Argentina. Yo hice mi acercamiento al dirigente estatal de mi partido, especificando mi deseo a ser tomado en cuenta cuando los tiempos lo consideren. He estado haciendo una serie de visitas a los tomadores de decisiones, pues para que escuchen de viva voz. Yo no creo que tenga que hacer una fundación, no creo que tenga que hacer un pronunciamiento que no sea el que estoy haciendo el día de hoy, personal, y que en su momento, en la toma de decisiones, se haga lo que se tenga que hacer. Daniel Romero cree que es lo suficientemente combativo, igual que cualquiera, con el respeto a cualquiera de los que han levantado la mano, y creo que puedo abonarle en un proceso donde en cara a la ciudadanía pueda tomar sus decisiones en su momento, ¿no? Sin embargo, es inevitable que te vinculen con Fernando Castro Trenti, que con todos los plus que tiene, los galardones que le reconocen, propios y extraños, ha sido, bueno, fuente de controversia al interior del PRI. En el PRI, como en los otros partidos, hay corrientes de opinión. Fernando Castro Trenti ha sido cabeza de una corriente de opinión desde hace un buen rato, como lo es otra, por ejemplo, la de Jorge Janrón y otras, quizá de menor peso en este momento, pero eso podría tener algún peso también. ¿Lo has medido, lo has calculado, Daniel? Mira, cuando uno cumple 55 años de vida y más de 30 en la vida profesional y desarrollo, uno puede ser vinculado con muchos grupos. Recuerdo que en uno de ellos, hasta con el presidente Fox, fui vinculado porque tuvo a bien hacer una serie de acciones en favor de la maquiladora. Yo no voy a negar una relación de estrecha relación con Fernando Castro Trenti. A él le aprendí lo que se necesita para conocer, estudiar y desarrollar políticas públicas en los últimos años. Entiendo que podrán decir que la vinculación política de estos últimos años puede afectar o limitar mis actuaciones. No hay nada más contrario. Creo que quien conoce a Fernando en su trabajo diario no le puede negar esa gran capacidad que tiene para hacerlo correctamente. Desde luego. De su desempeño político, partidista, bueno, yo no puedo hablar más porque afortunadamente los últimos años lo acompañé como coordinador de asesores de la vicecoordinación en el Senado. Me tocó hacer lo que mejor sé, que es trabajar. A alguien que hizo muchas cosas por Baja California, los costos de los celulares en el Valle, el límite de las transacciones en dólares controlados, en fin, la transformación que se hizo en la Constitución en materia de derechos humanos. Y bueno, ya en campaña me tocó conocer aliados, enemigos de proyectos que encabezó él en su momento. Tengo y creo que podrás también ser parte de la observación ciudadana, dentro del partido y fuera del partido, que he tenido la capacidad de poder trasladar, participar en estos procesos sin contaminación. También ahí aplica la independencia de criterio.
siempre lo he dicho, quien me conoce sabe que aún trabajando con gente tan capaz como él y otros, siempre he tomado mis propias decisiones, por eso estoy sentado con la tranquilidad de poder hacerlo. Interesante. Oiga, estamos platicando con Daniel Romero Mejía, aspirante a la presidencia municipal de Tijuana, ya lo escuchó usted, y vamos a seguir platicando con él al regreso de esta pausa. Desde luego, le queremos recordar la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su grupo de profesionales en la medicina, el grupo Evimeria, para que se ponga usted en contacto con ellos, le hagan un diagnóstico y lo dejen como nuevecito. Es más, mire, es viernes, pues lo dejen listo para ir a bailar las pulgas, ¿no? El mejor lugar para bailar en este pueblo, así que ya usted dirá. Regresamos rapidito a continuar esta charla con Daniel Romero Mejía. Al regresar, más información en AFN Político y algo más. Yeah. ¿Cuándo regresa Fernando, por acá? Pero estamos más de Sí, ¿verdad? Agencia Fronteriza de Noticias, con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional, y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info. Por Tijuana nada nos detiene. Realizamos acciones para que nuestra ciudad brille día y noche. A través de los trabajos para el cuidado, iluminación y mantenimiento de monumentos históricos en diversos bulevares, glorietas y edificios culturales. Estamos orgullosos de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Tijuana. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo, en directo, en este momento a través de canal 176 de CNR Estatal. En la transmisión en vivo para la cobertura regional y en punto de las 3 de la tarde, canal 176 nos trae a todos también la repetición. Adicionalmente estamos transmitiendo en este momento a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Ahí tiene usted la dirección en pantalla que lo va a conectar con el mundo de la información y con este espacio en particular. A través de canal 156 de PSN estamos llegando a la población de la región en un horario diferido por la noche. Y ya lo sabe usted, el programa queda a su disposición, el archivo del programa, en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Charlando aquí en el estudio con Daniel Romero Mejía, bueno, aspirante a la presidencia municipal de Tijuana, uno más que levanta la mano y dice, yo quiero y puedo. Sí, ¿no? Es correcto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que esa es la fundamentación de cualquier aspiración legítima de cualquier miembro de partido, aún de aquellos que son o pretenden ser independientes. ¿Por qué no? ¿O hasta cuándo se tomará en cuenta ciudadanos como un servidor
que puede estar en cualquier área haciendo un trabajo profesional. Y yo creo que eso es lo que he estado diciendo estos últimos días. Y te lo comento y lo ratifico perfectamente. Sí creo que puedo ser un legislador confiable, pero no me limito solamente a esa área de trabajo. Yo creo que en la medida en que otros como yo levanten la mano, en que haya opciones para que se tomen decisiones de frente a este mecanismo de transparencia, creo que en esa medida saldrá fortalecido cualquiera que sea la decisión. ¿En qué distrito te ves? ¿Noveno? Mira, yo me veo en el noveno, no solamente porque soy originario de ese distrito, sino porque en los últimos años muchos de mis trabajos han estado enfocados en esto. Viene la aduana más importante, el proceso interno de selección de candidatos. Dependiendo del manejo que se haga en este proceso, el PRIismo saldrá unido o dividido, ¿no? Saldrá confrontado y con esto se complica el escenario afuera para las elecciones. El gran reclamo que se ha estado manifestando en los últimos meses tiene que ver con la necesidad de una decisión consensuada, que respete a los militantes, que valore correctamente, que no sea un dedazo de lo más vulgar como a veces se ha ocurrido, y no solamente en el PRI, sino en otros partidos. De tal suerte que, dependiendo de lo que ocurra ahí, en ese momento y en esa etapa, se sabrá si el PRI puede salir a dar la pelea a la calle con cierta unidad y cierta fortaleza. Mira, hay varios escenarios que me gustaría compartir. El primer escenario principal es dentro del PRI, con las reglas del PRI, el resultado debe ser validado por todos. Segundo, yo le apuesto a que esta nueva dirigencia del comité del partido que encabeza Jaime Cris López Alvarado sea exitosa. Y exitosa no solamente por su actividad personal, sino porque nosotros, los miembros, le abonemos a hacerle el trabajo fácil. Y ese trabajo fácil requiere corresponsabilidad. Yo no puedo levantar la mano y sujetarme a una decisión de escrutinio hacia el interior del partido primero, si no respeto las reglas que impone el propio partido. Y cuando me refiero al primer escenario y al segundo, me refiero es, si la decisión no le garantiza a Daniel Romero la participación, así será. No será consecuencia o parte para que yo voltee hacia otro lado. Dentro del partido del que he militado, del que creo, la decisión de quien tenga que tomarla será respetada por un servidor. Déjame intentar traducir eso. Es decir, si la decisión no te favorece, no te vas a rajar y te vas a ir a otro partido. No, yo soy bien congruente, mi vida ha sido congruente. Tengo lo que tengo, no he aspirado a más en base a esa congruencia. Las debilidades de muchos escenarios donde yo pude haber tomado decisiones de situaciones que me hubieran redituado mucho ingreso económico o mucho prestigio, aún dejando la decisión de mis criterios, nunca han superado a esta. Entonces, si yo dentro del partido estoy levantando la mano, dentro del partido acataré lo que se decide. Caray, pues ya son como 5, más o menos, los aspirantes a la alcaldía. Y se puede poner más competitivo el panorama. ¿No le sacas? No, yo creo que de eso se trata. Un partido que tiene una serie de individuos que pueden ser llevados a hacer una auscultación y determinar entre todos cuál es el mejor, tanto para la alcaldía como para las diputaciones, para las propias regidurías, que dejen de ser acompañamiento del presidente en turno, que se dé el diálogo
y no la confrontación, sino la congruencia de lo que quiere la ciudadanía, eso va a implicar que de cara a cualquier elección, la ciudadanía vea en la persona un representante del sentimiento social. Y a eso lleva lo que es la transparencia y rendición de cuentas. Si nosotros nos escondemos nuestras propias aspiraciones a un proyecto de partido, nosotros estamos haciendo el juego para que se determine, como ha sido en muchos casos, a no las mejores personas para dirigir proyectos de gobierno. Entonces, pero también nosotros debemos ser corresponsables. Si nosotros entramos a un juego de preselección o de aspiraciones, también tenemos que ser responsables para que si la determinación no es necesariamente la que nosotros buscamos, dentro de este proceso hagamos nuestro trabajo. No puede, el hecho de no salir designado en cualquiera de las etapas, no puede ser causal para que tú dejes de creer en un proyecto. Y yo creo que ahí es donde empieza a perder validación esos personajes que andan brincando de un lado para otro. Y que se van a independientes, en algunos casos. Yo siempre he dicho, la independencia es lo que tu actuar te permite. No es el que estés en un partido, en el que estés fuera de otro partido, el que no pueda señalar lo bueno y lo malo de la política pública. Tú conoces a varios, si no todos, pues todos, ¿no? Los aspirantes a ocupar cargos de elección popular bajo el rubro de los independientes para la presidencia municipal. Todos merecen mi respeto, digo, todos son baja californianos, no necesariamente todos nacidos en Tijuana, todos con serias aspiraciones, todos han tenido sus oportunidades dentro de los partidos, en lo personal o familiares de algunos de ellos, y creo que en su momento debieron haber hecho ese análisis de independencia. Yo creo que no se vale que posterior a no estar o recibir lo que se anhela, se genere esa independencia como si fuera a cambiarse de traje. Yo creo que la actividad política, profesional, lo vincula a uno tarde o temprano con una actividad partidista. Para ti esa es la ruta. La ruta... Para el ejercicio del poder público. Yo creo que la ruta principal es ser congruente. Pero hay mucho cuestionamiento al sistema de partidos, hay una pérdida de credibilidad y de confianza en los partidos, han dejado de ser interlocutores ante un sector amplio de la población también. Porque se ha perdido el ánimo de poder decir que no a cosas que van en contra de la propia ciudadanía. Yo creo que la mayor lucha que tiene el integrante de un instituto político es decir, dentro del instituto político, ¿por qué no está de acuerdo en una cierta política pública que va a dañar la lógica de la ciudadanía? Pongamos un ejemplo concreto. ¿Cuál se te ocurre? El que tú quieras. Mira, yo puedo hablar del IVA. Ajá. Se esconde, se minimiza o se magnifica mucho el tema del IVA. Si nosotros estudiáramos un poquito las condiciones que puso Telecán, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a México y a otros países firmantes como Canadá, en la eliminación de zonas específicas de privilegios fiscales. El IVA es una situación de tipo fiscal. Y ponía como requisito el 2014 para que terminaran esas ventajas o diferencias, so pena de recibir en su tratamiento arancelario, en sus cuotas para el cruce de camiones entre ambos países, castigos severos. Si recordarás, se quiso hacer el primer ejercicio en la época de Calderón, se subió creo un punto porcentual del IVA, muchos de los o algunos de los independientes votaron a favor y otros ni siquiera les tomó la decisión de definirlo. El presidente Peña no tenía mayores opciones. La congruencia entre aceptar un requisito que México firmó en su momento, al hecho de haber sensibilizado a la población de las consecuencias
de no asumir esa responsabilidad del IVA. Y todavía lo más grave, el hecho de que no haya un actor que haya generado coinversión o haber bajado recursos para la ciudad o para el Estado a cambio de lo que se está afectando por el IVA, creo que es lo más grave. No se sensibilizó a la gente en materia de decirle las consecuencias, no se hizo el trabajo fino de información, todo se tomó en la Ciudad de México y el impacto lo estamos viendo. El impacto para los que no hacen declaraciones fiscales y de impuestos, etcétera, porque el IVA al final de cuentas es un impuesto que lo trasladas, pero lo estamos viendo, la falta de inversión en obra pública, y eso ocasiona que no haya más trabajo, la falta de inversión en situaciones que permita la capacidad de poder generar riqueza, cómo se están yendo por un lado las inversiones importantes por certidumbre jurídica, cómo se ha dejado de promover con eficacia las bondades del Estado o la ciudad, en fin, una serie de complementos que a un acto de gobierno debe de traer aparejado. Pero el primero es sensibilizar a la población de por qué era necesario. Comunicar. Mientras no se comunica, lógicamente no existe esa vinculación ciudadana con su gobierno. Fue un error que tuvo una consecuencia política. Es correcto, y lo están pagando. Ahora, ¿qué pretendo yo? ¿O qué pretende una persona que tiene la oportunidad de explicar en sencillas palabras lo que pudiera ser un tema de debate político? Cuando tú absorbes el costo político de explicar a lo cual estás obligado, el resultado, el impacto es menor. Cuando tú escondes o ni siquiera sabes cuál es el impacto, que eso es lo más grave de muchos legisladores que ni siquiera sabían el por qué se estaban haciendo las cosas, creo que abandona la ciudadanía a los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, lo que yo considero es que cuando se habla con la verdad, cuando se habla de frente, cuando se habla en base al estudio de lo que se va a generar, la consecuencia no debe ser tan grave como la que está sucediendo. Si tú hubieses sido diputado federal, integrante de esa legislatura pasada, ¿cuál habría sido tu posición? Si yo hubiera sido el diputado que tuviera en sus manos la información de los actos que se hicieron en materia tributaria, hubiera hecho todo un mecanismo de comunicación, de sensibilización, hubiera en su momento complementado la decisión del IVA con la inversión que debería haber llegado para contrarrestar. Hay que recordar... Compensatoria, pues, ¿no? Sí, claro, hay que recordar que en el sur se generaron las zonas económicas estratégicas, algo que hemos estado pidiendo desde muchos años atrás. Entonces, nos peleamos por el IVA, pero dejamos de luchar por tener ese programa que nos permita recibir inversión, que podamos tener trabajo calificado, que podamos tener inversiones en infraestructura correcta. La lucha debe darse con congruencia, y eso es lo que yo pretendo hacer. Eso puede ocasionarle dolores de cabeza a un político, claro, en el ejercicio del poder, ¿no? Te veo como alcalde, por ejemplo, aplicando el mismo criterio y confrontándote, porque habrá quienes desde el poder mismo pueden decir, oye, pues no eres nadie para insubordinarte, ¿no? Tienes que disciplinarte, esta es la línea, ¿no? Y entonces entra en conflicto la disciplina política y partidaria con los requerimientos de tu ejercicio como alcalde, por ejemplo, ¿no? Se puede levantar la voz y decir, oiga, presidente, pues está bien, ¿no? Pero ¿y lo nuestro qué? Nosotros también contamos, necesitamos esto, necesitamos programas, necesitamos inversión federal, necesitamos aquí. El riesgo es que te etiqueten. Cuando tú tienes los argumentos necesarios para no entrar en una discusión estéril, sino para poder plantear negociaciones igualitarias, tú rompes ese esquema de ser un rebelde por ser rebelde. Y eso se da solamente cuando sabes de qué estás hablando.
cuando haces el trabajo de estudio, cuando ciudadanizas tus acciones, cuando tú ves los impactos y cómo se contrarrestan. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Se tiene que mezclar y acompañar con personas de nivel. Y en ese sentido, bueno, no hay nada que se contraponga con buscar el bienestar de los ciudadanos. Bien, administrar esta ciudad tiene muchos retos, Claro. muchos desafíos. En todos los ámbitos de la vida municipal hay escollos, hay problemas no resueltos, hay rezagos impresionantes como el del transporte. Pero yo no he visto en 40 años, Daniel, un alcalde que se faje los pantalones y se decida a poner orden en el transporte, por citar un caso. Claro. A poner orden en el transporte porque pueden más los intereses de carácter político, partidista, porque los transportistas representan votos y todos quieren los votos y están dispuestos a negociar y a ceder, priistas, panistas, los que han estado en la administración, y se va posponiendo, se va administrando la crisis, no más. Tendrías el valor de entrarle a un tema y de generar un cambio realmente de calidad en el tema del transporte, por ejemplo. Sí, mira, Enrique, yo creo que cualquier político o cualquier aspirante o cualquier candidato que logre el fin de lo que solicitó en este caso y llega a la posición y mantiene libre el conflicto de intereses, logra poder conjugar y determinar una serie de acciones de política pública como la que tú estás mencionando, y sobre todo el transporte. Cuando uno llega con alianzas que limitan el actuar del funcionario público, las cosas no se pueden hacer. La mayor reflexión al momento de cualquier persona emitir un sufragio es determinar e identificar qué individuo tiene menos conflicto de intereses para que en su momento tome las decisiones correctas. En ese sentido, creo que si uno se mantiene, no solamente con la expresión, sino con el actuar que lo ha distinguido en su vida profesional, creo que se pueden lograr muchas cosas. Si uno tiene la visión de ganar por ganar, de encontrarse en el poder las deficiencias personales o de grupos para resolverlas, creo que siempre va a faltar algo por hacer. Entonces, en ese sentido, yo me queda muy claro que he escogido a lo mejor uno de los caminos más difíciles y más sinuosos de mi vida profesional. Pero creo que tijuanenses, todos los tijuanenses debemos hacer un alto, evaluar lo que está sucediendo y levantar la mano para poder cambiar esto. La corresponsabilidad ciudadana implica también llevar a los que considera que puedan ser sus mejores hombres en su momento. Yo no estoy peleado con que sea cualquiera de cualquier partido. Cualquiera de cualquier partido puede tener la voluntad y la libertad de hacer las cosas bien por Baja California, por Tijuana. Daniel, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. El reloj es un dictador de primera. Pero bueno, el espacio está aquí para seguir esta charla seguramente en otro momento. Se van a presentar otras etapas en el proceso en el que te estás metiendo y ya tendremos la oportunidad de seguir este tema. Yo soy muy agradecido con ustedes, con AFN, con Dora Elena, por permitirme a uno más ciudadano poder estar compartiendo este deseo y esta posibilidad. Me cerniré correctamente a los tiempos que marca los procesos, pero estaremos sobre todo propositivos para lo que resulte. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado para esta edición, cerrando la semana aquí con este AFN Político y algo más. Nos escuchamos el lunes de enfrente. Pásela usted bien, cuídese. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal.
Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.